cositas, sí, antes de empezar. Primera cuestión, la semana pasada le subí un Excel, ¿sí? La lista roja, donde aparecen aquellos que tenían que hacer alguna modificación o adeudaban algún trabajo, ¿sí? Como les escribí en la plataforma. Esas personas, ¿sí?, que se encontraron con un puntito rojo, seguramente era porque no entregaron el trabajo o porque había algo que había que modificar, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? ¿Sí? Porque quizás ustedes después no volvieron a pasar por esa actividad. La entregaron, la dejaron, no recibieron notificaciones, quizás esperaron la devolución de la calificación numérica y no volvieron a realizar algunas correcciones, ¿sí? Entonces, esas correcciones, ¿sí?, quedaron pendientes. Por ende, yo lo que hice fue armar el Excel y contarle quiénes eran aquellos que debían trabajo o que debían modificaciones, ¿sí? Bien, si ustedes entraban al Excel podían ver los diferentes trabajos que hicimos a lo largo del año. Fíjense que lo que era material de lectura yo no lo contemplé como una actividad, sino puse las actividades prácticas o teórico-prácticas, y tenían que completar esas actividades. ¿Por qué lo pongo ahora? ¿Sí? Porque nos estamos acercando hacia el tramo final de lo que es el año. Como les conté, vamos a hacer una actividad, vamos a decir, de cierre, y para poder hacer esa actividad de cierre, ustedes van a necesitar de su materia prima, que va a ser la carpeta, o la carpeta en Drive, o la carpeta de archivos que tiene la computadora del espacio perteneciente a Economía Política, ¿sí? Entonces, me pareció correcto, ¿sí? Primero que completen los trabajos que quedaron por la mitad, algunos. Son pocos, la verdad, los que estaban en esta situación. Entonces, poner prioridad en la entrega de esos trabajos y también para que les quede todo como más que corregido para el momento de hacer la actividad de cierre. Me encontré con personas que ya habían realizado modificaciones, por ende, cuando yo ingresé y corregí, también estuve haciendo correcciones y devoluciones, ¿sí? Quizá a usted le llegó la devolución del trabajo del mes de abril, por ejemplo, porque ¿qué hice yo? Volví a empezar desde el mes de marzo a revisar todos los trabajos, a ver si habían realizado las modificaciones, ¿sí? Bien. Así que bueno, esa cuestión me pareció importante resaltarla. En relación al tiempo que nos queda, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar esta semana y seguro la semana que viene. Después veremos si la otra, dependiendo de las fechas que establezca el colegio también de entrega de notas y de planillas y demás. Y vamos a estar trabajando con lo que nos queda de política monetaria, política de tipo de cambio, y vamos a hablar un poquito del dólar, ¿sí? Eso sería lo que nos queda de lo que va del año, ¿sí? Nos queda muy poco. Yo en el Power que les subí estuve agregando lo que vamos a ir compartiendo hoy y lo que vamos a compartir seguramente la semana próxima. Y después se los voy a compartir también para que ustedes vayan sumando a aquellos que no estaban en el primer PDF, ¿sí? Bien. Nos habíamos quedado, esperen que voy a buscar. Hemos hablado del trueque, funciones, el papel de los bancos. Creo que habíamos llegado hasta el encaje bancario, ¿no? Si no me equivoco. Vimos encaje bancario, redescuentos y operaciones de mercado abierto. Ah, bien. Entonces, una más. Acá estamos. Bien. Repasando un poquito, sí habíamos dicho que la política monetaria estaba muy ligada al papel del Banco Central, ¿sí? Habíamos dicho que ese Banco Central era una entidad autárquica, ¿sí? Que yo les había contado, que a pese a que los directivos y el plantel de quien formaba el Banco Central era elegido por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Ese directorio, no tenía influencia el Estado o el
gobierno, digamos, sobre las decisiones del Banco Central, sino que las decisiones que él tomaba eran en torno siempre a las funciones que teníamos que manejar, entre ellas, por ejemplo, la política, vamos a decir, de protección de la moneda o de proteger el valor de la moneda, ¿sí? Dentro de esas operaciones, ¿sí? Iba a tener diferentes funciones o diferentes obligaciones o principios que tenía que cumplir, ¿sí? Entre ellos, como dije recién, preservar el valor de la moneda, realizar préstamos a otras entidades bancarias, también la cuestión de a muchas veces brindar préstamos al Estado Nacional, proteger las reservas, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito también de las reservas, y llevar adelante lo que es la política monetaria. En torno a esa política monetaria, el Banco Central utilizaba algunos instrumentos, ¿sí? Como por ejemplo los encajes, redescuentos y operaciones de mercado abierto, ¿sí? Los encajes era ese porcentaje que les hacía mantener como mínimo y no debería ser prestado y lo tenían que mantener reservado de alguna forma los bancos, ¿sí? Esto lo obligaba el Banco Central. Los redescuentos, ¿sí? Se generaba cuando el banco, lo que hacía el Banco Central era tomar pagaré que habían recibido los bancos de terceros, ¿sí? Y realizar un descuento, ¿sí? Por ese redescuento, en donde lo que proveía era mayor cantidad de dinero al banco que está solicitando este descuento de documentos, mayor liquidez en ese momento como para prestar y demás, generaba también una operación que consistía en sacar dinero en circulación o inyectar más dinero a la economía. Y también las operaciones de mercado abierto. Habíamos hablado de alguna venta de bonos, títulos y acciones, por ejemplo, las LEVAX o las LELIC, ¿sí? Las LEVAX y las LELIC tienen la particularidad, ¿sí? De cotizar en el mercado de acciones, como en el mercado de la bolsa de valores, digamos. Acá nosotros en Argentina tenemos la de Buenos Aires y la de Rosario, que son las bolsas como más importantes. Y también es importante rescatar que a estas personas que compran una LEVAC o una LELIC se les paga el importe de lo que vale esa letra más el interés, ¿sí? Es una forma del Banco Central también de inyectar dinero o de quitarlo de la economía. Por ejemplo, en el caso de realizar estas operaciones de mercado abierto, si el Banco Central quiere colocar mayor cantidad de dinero en la economía, seguramente lo que va a salir es a comprar esas LEVAX o esas LELICs, a rescatarlas de alguna forma y las va a pagar, les va a pagar el interés y va a inyectar más dinero en la economía. Ahora, si el Banco Central lo que quiere es sacar dinero de circulación de la economía, lo que va a hacer es salir a vender estas LEVAX o LELICs o títulos públicos y demás, ¿sí? Bien, hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Después vamos a tener dos tipos de política monetaria, la contractiva y la expansiva, ¿sí? Cuando hablamos de una política monetaria contractiva, lo que se va a buscar es reducir la oferta monetaria. Habíamos dicho que la oferta monetaria estaba constituida, por ejemplo, por monedas, billetes, ¿sí? El otro tipo de dinero que podía ser, por ejemplo, el caso del dinero virtual, ¿sí? O las tarjetas plásticas, y otro tipo de valores como podía ser, por ejemplo, los cheques o pagarés que tenemos por cobrar. Entonces, cada vez que se busque hacer una política monetaria contractiva, lo que se va a hacer es reducir esa oferta monetaria para muchas veces también reducir la inflación, ¿sí? La política expansiva, ¿sí? Va a buscar lo contrario, va a buscar aumentar la oferta monetaria, es decir, mayor cantidad de dinero en circulación en la economía y por lo tanto estimular, por ejemplo, la actividad económica. Y ahora vamos a ver esto de que tiene que ver con la actividad económica y la inflación y demás.
En el caso de la contractiva, se refiere a sacar dinero de circulación, por ejemplo, mediante compra de bonos, y salir a comprar los bonos que se habían vendido y estamos quitando dinero de la economía. Y expansiva, inyectar dinero en la economía, por ejemplo, a través de la emisión monetaria. ¿Sí? Es una forma de inyectar dinero en la economía, como así también, por ejemplo, reducir el porcentaje del encaje bancario, ¿sí? O emitir moneda también. En el caso de la política monetaria va muy atada a esta cuestión de tanto el crecimiento de la actividad económica como también de la política monetaria, ¿sí? Vinculada a lo contractivo en relación a la inflación. ¿Por qué? Nosotros pensemos, y cuando hablamos de cantidad de dinero en la economía, ¿se acuerdan que por allá hace unos meses hablamos de la devaluación? Y Juli, que no sé si está presente, a ver. Juliana nos contaba el ejemplo de los cocos, ¿sí? ¿Se acuerdan el ejemplo de los cocos que decía, Juliana nos decía que había mayor cantidad de cocos en la economía que lo que realmente valían, ¿sí? En el caso de la cantidad de dinero en circulación va a pasar algo exactamente muy similar, ¿sí? Muy parecido, en donde nosotros vamos a ver que cuanto más dinero hay en circulación en la economía, las personas tienden a hacer dos cosas, ¿sí? O vamos a decir dos operaciones básicas que se puede hacer con el dinero. Una, destinarla al consumo, ¿sí? Y otra, destinada al ahorro. Pero muchas veces, dependiendo del valor de la moneda, las personas deciden ir a consumir determinada cantidad de bienes o de servicios porque no lo van a destinar al ahorro vamos a decir, por el miedo, ¿sí? A que pierda el valor de la moneda, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la política monetaria? ¿Sí? Va a ser, en el caso de la cantidad de dinero, va a tratar de que la cantidad de dinero en la economía sea una cantidad de dinero equilibrada. ¿Sí? Sabemos que si hay mucho dinero en la economía, las personas lo que van a tender a hacer es consumir, 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 consumir. Por eso, por un lado, va a generar aumento de la producción y actividad económica, pero muchas veces va a generar un exceso de demanda, ¿sí? Y muchas veces ese exceso de demanda, en donde nosotros, por ejemplo, demandamos cierta cantidad de, por ejemplo, par de zapatillas, que es una edición limitada, lo que hace es que obviamente los productores operen de la forma contraria y aumenten el precio de esos bienes. ¿Sí? Entonces, muchas veces que haya tanto dinero en circulación en la economía hace que aumente también la inflación. Y por el otro lado, obviamente que muchas veces se busca que se inyecte mayor cantidad de dinero para generar mayor cantidad de producción, ¿sí? O mayor crecimiento económico. Es como que tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de dinero que hay en la economía circulando, dando vueltas, el valor que tiene ese dinero y también la cantidad de inflación que puede llegar a generar. Generalmente cuando los gobiernos tienden a emitir mucha moneda, ¿sí? Mucha moneda de curso legal o moneda nacional, generan estos procesos inflacionarios. Es uno de los factores. Nosotros ya habíamos visto muchos otros factores, como por ejemplo el tema de la especulación, ¿sí? El tema de la poca competencia de los productos en el exterior, la cuestión de también estar atado a políticas extranjeras, como en el caso de los mercados de bonos o de los préstamos, pero también la emisión monetaria tiene un papel ahí como importante en la cuestión de esta, vamos a decir, de esta variable que es la emisión monetaria, ¿sí? Bien, además de esto, ¿sí? Para controlar la cantidad de dinero que hay en circulación o analizar la cantidad de dinero que hay en circulación en la economía, los bancos, ¿sí? Van a controlar esta cantidad de dinero mediante lo que se llaman agregados monetarios, ¿sí? M1, M2, M3, M4, ¿sí? Significa en inglés money, ¿sí? Es la cantidad de dinero
que está circulando en la economía. Si nosotros vamos analizando estos agregados, ¿sí? Por ejemplo, en la cantidad M1, ¿sí? Nos va a representar la cantidad de circulante, que ahora vamos a la que es circulante, más los reservos que los bancos mantienen en el Banco Central, ¿sí? A esto también se lo va a denominar la base monetaria. Ese circulante, ¿sí? Cuando hablamos de circulante nos referimos a la cantidad de dinero en circulación, estamos hablando exactamente de lo mismo. Por ejemplo, el caso de billetes y monedas, ¿sí? Cuando hablamos de circulante, billetes y monedas. Y las reservas que los bancos mantienen en el Banco Central, ¿sí? La M2, o el agregado número 2, va a estar constituido de lo que es el total de M1 más los depósitos en caja de ahorro. ¿Se acuerdan que nosotros el año pasado cuando hablamos en contabilidad, y seguramente ustedes lo vieron con la profe Brenda o lo verán el año que viene, sabemos que existen varios tipos de depósitos? Por ejemplo, los depósitos en cuenta corriente, ¿sí? Que hace que yo pueda ir a retirar dinero, a realizar cheques o endosar esos cheques, o también girar al descubierto. Los depósitos en caja de ahorro, que me generaban un interés muy chiquitito, ¿sí? Mensual, generalmente muy chiquitito, y tenían la particularidad de que yo no podía hacer cheques o realizar este endoso de los cheques, ¿sí? La caja de ahorro. Y los depósitos en plazo fijo, que tenían la particularidad de representar una inversión, ¿sí? Porque yo dejaba el dinero inmovilizado determinada cantidad de tiempo y nos pagaban el interés, ¿sí? Por ejemplo, dejaba un plazo fijo a 30 días, tenía que esperar que me transcurran los 30 días y sacar el dinero del banco con los intereses correspondientes. Lo mismo va a pasar con la cantidad de dinero en circulación, ¿sí? Vamos a tener la M2, va a estar constituida por lo que es la M1 más los depósitos en caja de ahorro, ¿sí? A esto se lo va a llamar liquidez monetaria. La M3, por lo que va a estar constituido la M2, ¿sí? Que es otro de los agregados monetarios, y va a constituirse también por los depósitos a plazo, ¿sí? Los depósitos a plazo son los depósitos en plazo fijo y se denominan disponibilidades líquidas. Y M4, que incluye el cuasi dinero, sí, que ya lo habíamos hablado antes, es decir, por ejemplo, los pagarés del tesoro, certificados de depósito o demás, a lo que se denomina activos líquidos en manos del público, ¿sí? ¿Para qué sirven estos agregados monetarios? Estos agregados monetarios van a servir para saber cuánto dinero hay en circulación en la economía y cuánto, a partir de la base monetaria, cuánta cantidad de dinero sería equilibradamente necesario emitir, ¿sí? Para no llegar a un exceso de emisión monetaria ni a una cantidad reducida de cantidad de moneda en la economía, ¿sí? Entonces, esos agregados monetarios son importantes porque se necesitan para, por ejemplo, saber cuánta cantidad de dinero se va a emitir, ¿sí? Bien, sigamos. Además de esta política monetaria, ¿sí? Vamos a hablar un cachito nada más, se va a llevar adelante, también o va a ir vinculada, van a ir como de la mano, la política monetaria con la política cambiaria, ¿sí? Cuando hablamos de política cambiaria, el principal objetivo de esa política cambiaria, nosotros acá terminaríamos con lo que es política monetaria, vamos a hablar un poquito de política cambiaria, la puse después porque van atadas una con la otra. El principal objetivo de la política cambiaria va a centrarse en la estabilidad del valor de la moneda, ¿sí? Recordamos que también esa era la función del Banco Central, ¿sí? El valor de la moneda nacional. En relación a las divisas extranjeras, es decir, cuán valioso es nuestro dinero en relación con otras monedas. Así alcanzar el equilibrio exterior del país mediante la elección de un sistema de tipo de cambio. Esto que todo el tiempo ustedes escuchan, el tipo de cambio, el tipo de cambio, el tipo de cambio, ¿sí? De los grandes, es el objetivo, uno de los más grandes de esta política cambiaria, ¿sí? También es importante la influencia que tiene el comercio internacional en relación con el mercado cambiario, ¿sí? El tipo de cambio que decidamos optar. Primero, antes que nada, sí, cuando hablamos de tipo de cambio, después lo vamos a repasar igual, hablamos de
cuán valiosa es una unidad de nuestro dinero, ¿sí? Una unidad de la moneda extranjera en relación a nuestro dinero. Por ejemplo, hoy decimos, bueno, un dólar estaba a 180 y algo la semana pasada, ¿sí? Hoy no me fijé la cotización del dólar, si ustedes lo escucharon por ahí, estuvo bajando en esta semana, que también después les vamos a charlar a ver qué pasó ahí, que estaba a 190, después se fue a 195, después se fue a 186, así como que va variando mucho el dólar en esta semana, ¿sí? Para hablar de tipo de cambio, entonces, el tipo de cambio va a estar vinculado a la cantidad de unidades de mi moneda nacional que tengo que entregar para obtener una unidad de la moneda extranjera. Si, por ejemplo, en nuestro caso, para obtener un dólar, tengo que entregar 180 y algo, estaba la semana pasada el dólar, ¿sí? Bien. Es importante el comercio internacional, primero por una de las cuestiones que nosotros ya habíamos hablado, se iba a parecer medio loco, pero este señor, David Ricardo, ¿sí? Cuando nos hablaba de las ventajas comparativas, ¿sí? Nos contaba que generalmente los países van a tender a especializarse en aquello que generen menores costos y mejores producciones, ¿sí? Y que lo demás lo va a importar, lo van a comprar a otros países. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿sí? Nos dedicamos a producir soja o carne, por ejemplo, cereales y todo lo que es carne vacuna, así como también la cuestión vinculada al mercado ovino, ¿sí? Y otros países no lo van a hacer, entonces, ¿qué van a hacer? Van a comprarnos a nosotros. Es importante esta cuestión de la ventaja comparativa, ¿sí? Porque va a hacer que nosotros nos diferenciemos de los demás como economía, ¿sí? Y que lo que no tengamos, decía David Ricardo, para mejorar la diversidad también de la producción y satisfacer los gustos del consumidor, que van a ser distintos, estén ligados, digamos, a la producción que realiza cada uno de estos países y a su vez a la ventaja comparativa, ¿sí? De cada uno de esos países. Y también van a existir las ventajas absolutas, ¿sí? Para generar las ventajas absolutas, que está, vamos a decir, un poco más avanzado el pensamiento acá, va a ser aquellos países, por ejemplo, aquellas economías que producen ese único bien, ¿sí? Y que solamente lo podemos conseguir en ese país, ¿sí? Entonces también aparece esta idea de la ventaja absoluta. También los gobiernos y los estados suelen imponer para proteger, por ejemplo, sus industrias nacionales, ¿sí? Pues suelen imponer algunos aranceles, ¿sí? Cuando hablamos de aranceles, el arancel también va a ser un tipo de impuesto, ya que pasamos por la política fiscal, o un tipo de gravamen que se va a imponer sobre el bien, ¿sí? Cuando va a cruzar la frontera de lo nacional. Esto se genera con el ánimo de obtener, obviamente, una mayor recaudación y proteger la industria nacional. Por ejemplo, los bienes que traemos de afuera, ¿sí? Pagan un impuesto y obviamente eso se hace con el ánimo de obtener una ventaja comparativa, ¿sí? Bien. Además, tenemos el arancel, otro tipo de arancel que se llama arancel ad valorem, ¿sí? El arancel ad valorem, espérenme un cachito, que hay un poco de ruido acá. Ahí estamos. Lo que pasa es que hay ruido abajo y se escucha todo acá. Bien, entonces decía, ese arancel ad valorem, ¿sí? Va a ser un porcentaje fijo del valor del bien importado, incluyendo o no los costos de transporte. Es decir, por ejemplo, si importás este producto, vas a tener que pagar además este arancel fijo, ¿sí? Después tenemos el arancel específico, en donde
se fija una cantidad, hay una cantidad fija de los bienes que se van a importar, y también una cantidad fija de dinero, ¿sí? Por la cantidad de unidades físicas importadas. Si vos, por ejemplo, el otro es sobre el valor del bien, y este es sobre la cantidad o por unidad física importada, ¿sí? Por ejemplo, si decimos que queremos comprar un auto en relación al mercado internacional, ¿sí? Ese mercado internacional, ¿sí? Va a estar ligado, obviamente, a estos aranceles. Cuando compremos el auto que viene de otro país, vamos a tener que pagar el arancel, por ejemplo, ad valorem, ¿sí? Que es el porcentaje fijo sobre ese valor del bien importado, un porcentaje, vamos a poner el 1% del valor del bien, y además podríamos también tener que pagar algún arancel específico, como por ejemplo la cantidad fija de dinero, ¿sí? por ese bien importado. Eso, la combinación de esos dos aranceles, del ad valorem y el específico, llevaría a lo que se llama un arancel compuesto, ¿sí? Terminaríamos pagando un porcentaje sobre el precio del bien y un porcentaje por la cantidad del bien en sí misma. Entonces, yo formaría lo que sería una combinación del ad valorem y el específico, sería un arancel compuesto. Generalmente pasa, por ejemplo, en la industria automotriz, ¿sí? Cuando compramos un auto en el exterior, pagamos un impuesto fijo o un arancel fijo, y además la unidad, además por la unidad que adquirimos. Si compramos 2 autos, pagamos por 2 autos; si compramos uno, pagamos por uno. Y sería lo que sería ese arancel compuesto. Y, esperen un cachito, que se me movió la pantalla. También va a haber o van a existir algunas imposiciones que no van a estar vinculadas a aranceles, pero sí van a estar vinculados, por ejemplo, a lo que se llama cupos, ¿sí? Vieron que a ustedes a veces dicen, ahora que estamos en cuarentena, vamos a pedir para comer, y ustedes dicen, queremos juntarnos a comer. Mira, tengo 50 cupos, te dicen cuando llamás para hacer la reserva. Cuando se cumplen esos 50 cupos, ya no tengo más lugar, ¿sí? Lo mismo va a pasar en la economía, ¿sí? Cuando hablamos de cupos, estamos hablando, por ejemplo, de la cantidad o el volumen, ¿sí? De una mercancía que puede estar calculado en peso, en número o en medida, que podemos importar o no, ¿sí? Vieron que cuando van a Puerto Madero, cuando van para el lado de Capital, están todos los containers, ¿sí? Ahí seguramente cada container tiene una cantidad de unidades, ¿sí? Algunos se calculan por peso, otros se calculan por número, u otros se calculan por medida. Esos cupos, ¿sí? Van a limitar la cantidad, ¿sí? o el volumen de mercaderías que yo podría traer del exterior. ¿Para qué se establecen estos cupos? Como decía recién, una de las medidas es favorecer a la industria local. Si no, imagínense que yo traigo todo afuera, obviamente que cuando tenga que realizar todos los pagos, en vez de exportar y vender hacia el exterior, estoy trayendo más de lo que de otros países. Obviamente que ahí va a haber una cuestión negativa, después la vamos a ver y vamos a ver cómo se llama, ¿sí? Esos cupos son cupo máximo, cupo mínimo y el arancel cupo, ¿sí? El cupo máximo, cierta cantidad, o el máximo de unidades que puedo, o el máximo de peso, o el máximo de medida que puedo importar. El cupo mínimo, como mínimo, mira, para que entre este cargamento de, no sé, cosas de China, tenés que como mínimo comprar 18.000 unidades, ¿sí? Como mínimo. Cupo máximo, este es el límite, ¿sí? Que tenés que adquirir. Más de eso no. Y el arancel cupo, que es un impuesto sobre la cantidad de unidades o el volumen o el peso o la medida, que también se va a pagar. Hay algunas restricciones, ¿sí? Que son, también las restricciones van a ser disposiciones gubernamentales, o sea, del gobierno, para eliminar la ventaja de compra o la ventaja competitiva, ¿sí? Comparativa, perdón, extranjera.
y también proteger la industria nacional. Algunas restricciones. Hace unos años, ¿sí? Si ustedes no sé si se acuerdan, quizás no, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había puesto una limitación a las importaciones, ¿sí? Entonces nos restringía a comprar cierta cantidad de producto o cierta cantidad, ¿sí? De ese producto, y era obviamente una restricción. Después tenemos tarifas a la importación, que son impuestos para aumentar el costo de la misma, obviamente que ese producto sea más caro en el mercado local, que por ejemplo, no sé, una bicicleta que traemos de Alemania sea más cara en el mercado local que una bicicleta que se produce en Argentina, ¿sí? Cuotas a la importación, que también va a tener que ver con la cantidad de valor monetario restringido. Contratación pública, ¿sí? En donde el gobierno lo que hace en este caso es comprar, para que no se queden excedentes, algunos bienes remanentes, es decir, algunos bienes que sobraron, para que no sean exportados a países extranjeros y para obviamente favorecer la industria local. En estándares de salud y de seguridad, como por ejemplo seguridad e higiene, en donde se tienen que cumplir algunas medidas de seguridad, ¿sí? Subsidios a la exportación, ¿sí? Por ejemplo, incentivos para que los bienes locales sean más económicos para los países que se exportan, los países extranjeros, y también algunas restricciones a las exportaciones. Por ejemplo, se utilizan para que no se traslade el aumento de esos precios al precio del mercado local. ¿Sí? Acá, retenciones a la exportación, seguramente que estuvieron escuchando hace unas semanas, el gobierno decidió bajar el 3% a las retenciones de los productos agrícolas, ¿sí? Seguramente si lo escucharon, tenía que ver con que el gobierno les disminuye el impuesto que tienen que pagar el sector que está exportando para que esos precios no influyan en el mercado local también, ¿sí? Bien, vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito en la clase que viene lo que es la balanza de pagos. Vamos a llegar hasta ahí y escucho preguntas si tienen alguna duda. Esperen que vamos a dejar de compartir. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pueden escribir ahí por el chat. Sí. Respecto a los plazos fijos, Sí. Cuando nada más se pueden hacer en pesos. No, se pueden hacer en dólares también, puede ser en moneda extranjera. En el caso del plazo fijo también es una política importante en relación a lo monetario. Juli, me parece interesante tu pregunta. Es importante en relación a lo monetario porque obviamente también va a ir ligado a la cuestión del dólar, ¿sí? Si yo sé que el plazo fijo, poner 30 días y movilizar cierta cantidad de pesos, me genera un porcentaje en dólares, me genera un porcentaje elevado, ¿sí? Una tasa elevada, mayor a la inflación, yo voy a tender a ir a ahorrar en pesos. Voy a decir, bueno, voy a ir a poner 100.000 pesos y dentro de 30 días me da 120.000, supongamos, voy a tender al ahorro en pesos, ¿sí? Pero si esa tasa que me ofrecen los bancos no es competitiva, yo lo que voy a hacer seguramente es ir a comprar dólares, ¿sí? Que es lo que está pasando en la actualidad. Esa cantidad de ese porcentaje o esa tasa que nos genera el plazo fijo, ¿sí? Muchas veces es más atractivo ir a comprar, por ejemplo, dólares que ir a depositar pesos y que se genere mayor cantidad de una tasa más elevada que el mes que viene me permita obtener esos mismos pesos con una adicional. Se puede hacer en dólares también. En el caso de los dólares, pagan una tasa no tan elevada como en el caso de que es en pesos, ¿sí? Pero obviamente todos sabemos que el dólar tiene un valor más elevado, ¿sí? Se puede hacer en dólares y se puede hacer en pesos el plazo fijo. No genera la misma tasa de interés. La del plazo fijo en pesos es mayor que la del dólar, ¿sí? A veces ponemos, no sé, vamos a poner $1.000 y nos genera un cuarto de dólar, por ejemplo, o ni menos que un cuarto de dólar en 30 días, ¿sí? Es muy reducida la tasa de interés que genera, pero sí se puede generar.
sí se puede hacer en dólares. En el caso en el año 2001 también estaba esta cuestión de personas que habían realizado depósitos en dólares, y bueno, ahí fue una de las cuestiones en donde se generó esta cuestión del corralito, que ya nosotros ya lo vimos, ¿sí? Cuando hablamos de política, cuando hablamos de devaluación, cuando hablamos de inflación y de la crisis de los 90, hablamos ahí también del fenómeno de la crisis del 2001 y el corralito, ¿sí? Ahí también estuvo afectado esta cuestión de personas que habían ahorrado en dólares y que sus depósitos quedaron inmovilizados, se podía sacar solamente 250 pesos por semana, ¿sí? Así que también impacto ahí en la cuestión de los dólares. Bien, ¿otra pregunta? ¿Duda? ¿No? Bueno, bien, ¿qué les voy a dejar para hacer esta semana? Primero revisen el Excel, ¿sí? Aquellos que no lo hicieron, para ver si tienen trabajos atrasados o modificaciones que hacer. Espero las modificaciones. Si empiezan a hacer modificaciones, les pido, como les puse en el mensaje, que me escriban por el tablón, porque yo no sé si estuvieron realizando las modificaciones, porque tengo que volver a entrar a la tarea para ver si ustedes realizaron la modificación. Entonces es más fácil para mí que me digan, profe, realicé la modificación del día 16 de abril. Entonces yo entro, leo lo que modificaron y devuelvo, ¿sí? Entonces, en el caso de los que tengan que modificar. Los que no, sí, les voy a enviar lo que queda del Power nuevamente, porque creo que tenían hasta solamente lo del banco, al finalizar lo del Banco Central. Y váyanse armándose el resumen, ¿sí? Así la semana que viene, si llegamos a terminar, ya les mando el formulario de repaso de lo que es política monetaria, ¿sí? Política cambiaria y un poquito de lo que vamos a hablar del dólar. Así tienen como todo un poquito más avanzado y tienen que hacerlo del formulario nada más, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas? Pero no se vayan, que vamos a pegar esto. ¿No? Hoy está muy callado. ¿Qué pasó? ¿Los aturdió la baja del dólar? No sé qué les pasó. Profe, ¿ya definiste el formato para el último trabajo, el que es como integrador? Sí, después se los voy a contar un poco más específicamente, seguramente la semana que viene, pero va a ser un trabajo de elaboración individual, en donde lo que ustedes van a encontrar es, van a tener que elaborar en forma individual un texto argumentativo y de opinión, ¿sí? En donde van a tener que llevar adelante o van a tener que desarrollar diferentes conceptos que vimos, ¿sí? O sea, en ese texto van a tener que incluir, por ejemplo, la palabra devaluación, inflación, no sé, desempleo, diferentes palabras, o en realidad que sabemos que son conceptos, pero no desarrollarlos en sí mismos, sino elaborar un texto argumentativo y también de opinión de ustedes, ¿sí? Que era lo que les adelantaba la semana anterior. Por ejemplo, les voy a poner, no sé, trabajo, empleo, desempleo, desocupación, no sé, inflación, política monetaria, dólar, ¿sí? Ustedes van a tener